Y ahora sí que entramos, como cada jornada, en el análisis de los contenidos de actualidad, lo que nos ofrece el día a día a nivel local y sobre todo regional también, informativamente hablando. Pero antes déjenme que les presente a quienes nos van a acompañar en este análisis. Chano Fernández, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Rafael Angulo, Sanchís, buenas noches, bienvenido. Bien hallado, mi alérgico amigo. Alérgico sí. Me refiero a no a personas o instituciones, sino alérgico a la naturaleza. A la primavera, a la primavera. Disculpen ustedes la voz, pero va de mal en peor. ¿Has probado con el ojo? Porque me falta eso, pero es que no lo prescriben con los medicamentos que, bueno, estoy viendo a ver si la Seguridad Social paga su porcentaje y entra por la Seguridad Social. Bueno, hemos tenido una conversación antes de entrar, esperando a entrar en este tiempo de la picota, muy interesante sobre los carnavales, tanto que yo no sabía, de Rafa sí conocía, evidentemente, su vena chirigotera. Marara. Más marara que chirigotera, efectivamente, pero de Chano, que es un especialista del carnaval, y en Cádiz ni te cuento. No, bueno, no soy un especialista. Soy, digamos, un aficionado a la inteligencia, al saber popular, a la capacidad de ironía, a la organización, por tanto, de una fiesta que es una fiesta extraordinaria. Y lo que he hecho, como muchos otros españoles y gente que, bueno, también visita Cádiz en alguna ocasión, el sur y Andalucía, es seguir cada vez que he podido las retransmisiones por los medios de comunicación, a través de la televisión especialmente, y bueno, no dejo de sorprenderme repito, de la inteligencia, del gracejo, de la capacidad de improvisación, de la ironía, de la capacidad de crítica. Y algo que se está cultivando muy bien en Mérida, de una manifestación libre, popular, abierta, que se produce cada año y que yo creo que es un patrimonio, me atrevo a decir, cultural muy importante en nuestro país. Y Chano, ¿sabes una paradoja? Porque Cádiz no es una población de 300.000 habitantes, o sea que Cádiz es relativamente pequeña para la cantidad de ingenios que saca. Yo no sé si es el aire, la manzanilla puede ser. Tiene que ver, también, yo creo, Rafa, si me permite, pero es tremendo. Tiene que ver con la historia, ¿no? Con la historia sin duda milenaria, pero para no remontarnos tanto tiempo, en los últimos 200 o 300 años, Cádiz ha sido uno de los puertos principales de nuestro país, un puerto abierto a las influencias de todo el mundo, por supuesto de todo el mundo de América Latina, ¿no? O de Hispanoamérica, y eso, tarde o temprano, Cádiz es la cuna de la libertad, permítanseme que lo diga, es la Constitución, la primera Constitución de nuestro país, 1812, Cádiz, por lo tanto, era un lugar de llegada, de arribada y de partida también de miles de personas, inmigrantes de otros lugares del mundo, especialmente de América, pero no solo, y por lo tanto yo creo que eso ha ido haciendo a lo largo del tiempo un pozo de ciudad abierta, un pozo de culturas que se superponen unas a otras y que impregnan el saber popular, porque en el fondo, en fin, repito, yo no soy un experto, sino una persona que le gusta esa manifestación, en el fondo no es otra cosa que la manifestación de la libertad y del saber popular. Bueno, y se te olvida un factor importante, Chano. La lástima de Mérida, digo, es que no hayas hecho antes el Romanitos con Pedro Acedo, porque hubiera sido incluido en las letras seguramente de algunas chicas. Nada más que hablamos de fútbol, o sea que yo no sé por qué. Y termino diciendo que el Carnaval de Mérida, yo creo que es también una representación muy digna de esa iniciativa popular que comenzó en los años 80, y tú, Rafa, especialmente lo sabes mucho mejor que yo, como emeritense pro que eres, pero también es una manifestación digna de destacar, cada uno en su nivel, y yo desde luego también disfruto extraordinariamente con las agrupaciones chirigoteras y con las comparsas del Carnaval de Mérida, y lo he hecho a través especialmente, y creo que es de agradecer, de un medio como esta televisión, a la que no me cansaré de alabar en su labor de difusión de los principales acontecimientos culturales y sociales con los medios de que dispone, y yo creo que es una labor que hay que, lo digo
ningún tipo de, en fin, de peloteo. Es una labor que hay que resaltar. Hombre, la verdad es que Maima y Fran muchas veces siguen mis indicaciones, o sea que Maima tal, Fran tal, ahí ya no o sea que no, entro. Oye, se te ha olvidado en Cádiz un factor importantísimo, que son los bares gaditanos. Bares, qué lugares tan gratos para conversar. Fíjate qué paradoja, de mis 5 hijos, el más carnavalero vive en Cardiff, no en Cádiz, que es distinto. Y es lo que dices tú, y está muy al día de todo lo que ocurre en esto. Aquí yo no... Bueno, y sigue los carnavales, ¿no? Sí, este año no puedo criticar al jurado, porque el presidente ha sido Ángel Bri. ¿Cómo se me va a ocurrir criticar al jurado si está uno de mis mejores amigos de presidente? Pero vuelvo a felicitar a todos y especialmente a la Marara. El popurrí de la Marara es antológico. A mí siempre me gusta, pero este año me gusta muy bien. Y te lo he dicho antes, esa definición de Félix Valverde Lillo, lo mismo que antes sin bordillo y con muchas tiendas, Montosa, pues me parece que es memorable también. Bueno, vamos a otro asunto porque tenemos que comenzar ahora hablando de sanidad. Si es que el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha anunciado la puesta en marcha de un plan extraordinario para reducir a 48 horas las listas de espera para la atención primaria, es decir, las típicas consultas, tanto presenciales como telefónicas, que solemos pedir a nuestro centro de salud y que en algunos casos ha habido comentarios en nuestras redes sociales que llegan a alcanzar los 14 días dependiendo del médico. En este plan extraordinario ha adelantado que se va a aplicar en principio en los centros de salud con más demora, así que aquí hay algunos de Mérida que seguramente se implantará. Se va a agendar alrededor de 40 huecos. También es cierto que esto es una negociación para evitar la huelga que se hizo a final del mes de enero con el Sindicato de Médicos de Extremadura y se llegó a ese acuerdo y se va a poner en marcha, como decimos, lo antes posible, según indica el propio Vergeles. No sé si habéis tenido alguna experiencia tipo traumática de espera con vuestros centros de salud. Bueno, tú tienes enchufe. Yo no he tenido ninguna. Déjame decirlo. Tienes un amigo, claro. Pues, lo tuyo no vale, como ejemplo. Chano. Yo tampoco, sí, no lo he tenido personalmente, pero me consta, yo creo, efectivamente, de que en algunos centros de salud de las grandes ciudades o aquellos que tienen mayor número de pacientes asignados a cada uno de los médicos, pueden darse este tipo de cosas. El consejero lo ha reconocido después de los estudios pertinentes, supongo. Y entonces yo creo, a mí me parece una buena medida, que efectivamente hay que ligar con, digamos, la negociación tras la huelga entre el sector médico y la Junta de Extremadura, que, de lo que ya comentamos aquí hace algunos días, ¿no? Ese ofrecimiento de 400 y pico profesionales más, no todos médicos, obviamente, en el sistema de salud extremeño, entre los que se encontrarían médicos siempre en una proporción menor de lo que los médicos demandan, obviamente, también enfermeros, enfermeras, pero también celadores, también administrativos, es decir, una dotación de personal humano, de recursos humanos, por tanto, para hacer frente a esto. Y también la reorganización de la que ahora se están haciendo eco. Es decir, me parece recordar, estoy hablando de memoria, 16 nuevas unidades de apoyo, recuerdo que lo habíamos hablado, para aquellos centros de salud que lo necesitaran, y este proyecto o este programa de refuerzo de la atención sanitaria por las tardes en aquellos centros de salud que están más saturados. Por lo tanto, a mí me parece una medida ajustada y yo espero que en los plazos que el propio consejero ha señalado vaya solucionándose, porque es verdad, todos conocemos, aunque no lo hayamos padecido personalmente, pero conocemos casos de amigos o familiares en los que pueden pedir cita en un centro de salud y desde luego no se la conceden en 48 horas, no la tienen, sino que es más alargado en el tiempo. Vamos a ver, yo creo, Chano, que muy bien, le vuelvo a usted mañana, porque todo... pero no, primero... Tiene plazos también, Rafa. Sí. No. Tiene plazos. Yo me he leído con detenimiento las sucesivas notas de prensa, porque agencias... Mira, lo primero, Vergeles estima en 2 o 3 meses, ha dicho, literalmente. Esto me recuerda al Fernando Simón, en unos 2 o 3, el famoso 2 o 3 de Fernando Simón. Uno. Segundo, coño, por mucho menos han hecho huelga en Madrid.
por mucho menos, No, con las ratios, sí. Aquí No lo han hecho. Aquí solamente un sindicato médico, porque incluso el CSIC, que digamos que está en ese espectro, CSIC firmó. También es verdad que CSIC tiene sus condicionantes, porque en el sector sanitario, celadores y tal, con los médicos, pero bueno, pero quiero decir que aquí hubo un acuerdo. Por mucho menos hay huelga en Madrid y además mucho más dura. Es decir, otra cosa, esto sale, ¿cuánto? 4 meses faltan para las elecciones. Caramba, ahora nos estamos dando cuenta, a partir de ahora vamos a hacer esto, oye, que las medidas, ¿quién va a criticar esto? Pues pero a buenas horas, mangas verdes. Quiero decir que muchas veces yo me lo intento aplicar y es un fracaso, eso de callar no te arrepentirás nunca. Creo que José María Vergeles tenía que haber enfocado de otra manera esta rueda de prensa, porque por la boca muere el pez. Y es que hay cosas que no acabo de entender, es decir, cuando nos dice, bueno, vamos a hacer 40 huecos, muchachos, que estáis hablando de enfermos, ten cuidado que los huecos a ver cómo lo estás estimando. Insisto, esto es para dentro de 2 o 3 meses, ¿eh? No. Sí, Rafa, sí, perdona, no. literalmente. La culminación del programa, porque lo que está ocurriendo, me consta, es que se está empezando ese programa ya en algunos centros de salud. Y lo que quiere decir el consejero, yo lo interpreto así, es que la culminación del programa o del proyecto, como queramos decirlo, la implantación de esa medida será en 2 o 3 meses. Te digo literalmente porque lo entrecomillan, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha estimado en 2 o 3 meses el plazo necesario para que las medidas adoptadas para reducir la demora excesiva. Hombre, claro, es que no me interpretes como lo siempre que dice. Como hemos hecho otras veces y de modo cordial, nos citamos aquí para comprobarlo en los próximos días. Ya habrá centros de salud la semana que viene y la siguiente, que no son 3 o 4 meses, en los que estas medidas estarán poniéndose en marcha. Oye, voy a empezar a apuntar las comidas, a ver quién invita. Me voy a poner morado. Aquí os estáis apostando. No, nos vamos a poner morado todos, porque el que invita también come. O sea no hemos hablado de comida, hasta ahora es una porfía, es una apuesta. ¿Cómo que no? Yo sí. Bueno, una vez, sí. Bueno, aunque aquí hubo uno que nos iba a invitar a una comida, una vez. Y ahora ya vino el lunes a un romanito y luego ha desaparecido. No, yo la apuesta sí es así, una comida, hasta ahí podemos llegar, ¿no? Hasta ahí podemos llegar, sí. Bueno, vamos a otro asunto. Hay una cuestión, por cierto, si me permite, que se me había olvidado al comienzo de esta tertulia. Era, bueno, una parte de felicitar de nuevo a esta televisión, felicitarte a ti. No le eches tanto incienso. Sí, porque habéis tenido una primicia que he tenido la ocasión de ver en vuestra televisión en relación con el señor Pedro Acedo, posible candidato en la ciudad. De paso también tengo que felicitar, porque también tuve la ocasión de verlo enterito en ese momento, no solo la noticia en sí, a Rafa Angulo con ese programa en el que le hizo intervenir y en el que, bueno, yo creo que se ha desvelado que Pedro Acedo tiene voluntad de presentarse a las elecciones municipales. Quiero decir, yo tengo serias dudas sobre ello. ¿Que se presente? Tengo serias sobre dudas los resultados de que se presente, es que son 2 cosas distintas. Serias dudas a que Pedro Acedo se presente, conociendo al personaje en el plano político, porque en otro plano le conozco y todos mis respetos para la persona en sí, pero conociendo políticamente su ejecutoria, yo creo que esto es un instrumento de presión hacia el propio PP. Tengo serias dudas. ¿Hacia el PP? Hacia el propio PP. Yo creo que Pedro Acedo pasará, si se me permite la expresión, pasará la factura en un momento determinado al Partido Popular, y se trata de una negociación de hacéis esto que yo pido en relación con el PP, porque Pedro Acedo sigue proclamándose miembro del Partido Popular en Mérida y en Extremadura. Lo es todavía. Y por lo tanto sigue proclamándose. Y por lo tanto yo creo que puede ser una operación de presión al Partido Popular para conseguir, ahí yo no lo sé, ni lo que pretenda, para conseguir determinadas cuestiones. Por lo tanto, dudo que Pedro Acedo no use esto también, entre comillas, lo pongo como un chantaje al Partido Popular. No, te voy a dar primicia, en mi modo de ver, todo esto es muy relativo.
Yo creo que Pedro Acedo ya se ha cansado de plantear esto y cuando ha visto que no hay... Bueno, pero esto es una opinión mía personal. Pero sí que me interesa que toquemos este tema porque creo que les interesa a los amigos de Televisión Extremeña y lo quiero compartir contigo. Mira, el escenario electoral aquí estaba muy claro y en estas picotas tú y yo lo hemos dicho antes, sí, que el triunfo de Antonio Rodríguez Osuna Haro era incuestionable, no solo porque no tuviera oposición. Ojo, no es que no haya tenido oposición del PP, es que de Podemos tampoco ha tenido, a ver si va a resultar de nadie. Y porque, bueno, hay cosas, yo lo he llegado a decir, quiero decir, y es verdad que hay gente de derechas que vota a Antonio Rodríguez Osuna, igual que en Badajoz había gente de izquierda que votaba a Miguel Celdrán. Es que decir, los datos son los datos. ¿Qué ocurre ahora? Que la disputa está, y eso es conveniente que lo veamos, si el factor Pedro Sánchez, además de perjudicar a Guillermo en las autonómicas, que le va a perjudicar, yo no sé si va a perder la mayoría absoluta, pero vamos, todo pinta que va por ahí, también perjudican las locales. Y yo creo que no, que en las locales, tú lo sabes, es un voto más personal, es un voto, de hecho, es lo que estamos hablando de Miguel Celdrán, que sacaban muchísimos más votos que su partido a nivel autonómico. O sea, y ahora hay gente, y yo creo que está en el espectro del centro derecha, que se piensa que sí. Supongo que tendrán datos, yo no estoy en las encuestas macroscópicas ni en los estudios de análisis de opinión. Sí que es verdad que por primera vez en mi vida me han llamado, pero no he respondido en una encuesta. Entonces, ¿qué ocurre? Si el factor Pedro Sánchez, que tanto el sanchismo, porque yo no llamo PSOE a lo que está haciendo Pedro Sánchez, si el sanchismo perjudica en las municipales, hay una corriente que dice, oye, va a ganar Antonio seguro. Pero ¿y si pierde la mayoría absoluta? Si pierde la mayoría absoluta, tienes que hacer lo contrario de lo que ahora están haciendo el gobierno, es decir, juntar a Batasuna, a Esquerra, al PSOE, a Podemos y tal. No, lo tienes que hacer pero con el centro derecha, porque a fecha de hoy, y toco madera y espero no equivocarme, podemos hacer una apuesta, me voy a poner ya estoy como un oso, va a ser como un oso polar. A fecha de hoy, el centro derecha parece que va a presentar cuatro, que no te lo pierdas, es decir, pues, Vox, hablando de gente que se va, Ángel Pelayo Gordillo, con el que tengo un trato cordial, pero lo cierto es que el martes era del PP y el miércoles era de Vox, o sea que fíjate lo rápido que esto cambia uno, y eso que yo siempre digo que no se cambia nunca de equipo de fútbol, tú puedes cambiar de lo que te dé la gana, pero parece que la política y los equipos de fútbol son distintos. Entonces, Chano, es muy interesante esto, porque creo yo que si efectivamente algo subyace debajo de la gente que dice, chacho, yo no quiero dar pistas al PP, cada uno que haga su campaña, oye, si tú vinculas quien vota a Antonio Rodríguez Osuna, vota a Pedro Sánchez, cuidado, Antonio, que te sale perjudicado. Pero volviendo, y lo dice alguien que... Volviendo y con permiso de nuestro moderador, sí, en 30 segundos... Un segundo, Pedro Acedo sí ha cambiado de equipo también, lo dijo aquí. Sí, pero yo en no tu sé programa. Sí, yo supongo cambio que del Atlético de Madrid al Real Madrid. No, pero justamente cambio del Atlético de Madrid al Real Madrid, de equipo. Es como mi Jorgito, ¿sabes qué disgusto me ha dado? Jorge, que me estás viendo, me viene todo, Rafa, que te tengo que dar una mala noticia. ¿Qué pasa? Que ya no soy del Atlético. ¿Cómo que no eres del Atlético? Que soy del Real Madrid. Y cuando le inquiero, ¿y por qué eres del Real Madrid? Estoy harto de sufrir, Rafa. O sea, que me parece un argumento contundente. La mala influencia de amigos míos, la mala influencia sobre un chaval. Sigo por donde empecé. Planteo mis serias dudas de que Pedro Acedo no sea una operación para... repito, exigir determinadas Chano, condiciones. Juego con ventaja. La semana que viene, si se ha presentado, ¿qué? ¿Comemos? Tengo serias dudas, digo... Chano, además, cuidado con lo que dices. El miércoles que viene... No pretendo... entonces, no estás diciendo de boquilla. Juégatela. No pretendo tener la verdad. Digo que yo, analizándolo políticamente, no en el plano personal, y no conociendo a esa persona en profundidad, repito... Tengo la duda de que no sea, como en otros momentos, una operación política de ajuste. Dime, Rafa, me apuesto contigo que en no su se propio presenta. partido. Y tengo también duda de que pueda armar una candidatura en condiciones en la ciudad, porque en condiciones, vamos a ver, Chano, tan sencillo. Bien, esas son las dudas. Tan sencillo. Esas son las dudas. Una semana. Si el miércoles que viene Pedro no ha dicho nada, aquí, Fran y yo, ¿Cómo que Fran? No voy a pagar yo solo. Eso sí, si el miércoles que viene se presenta, te toca a ti, ¿lo aceptas o no? Pero yo aceptaré, aceptaré la realidad. Joder, otro que dice que sí, después no nos invita. Aceptaré la realidad. Para asegurar. Aceptaré la realidad. Y luego iremos al análisis que estabas planteando de que efectivamente 4 listas de la derecha
es un desastre. Y favorecen a Antonio Rodríguez Osuna. Favorecen a Antonio, de lo que yo me alegro, además, porque creo que Antonio, lo he dicho también aquí y lo repito, es un candidato por encima de su propia oferta, de su partido, de su propia oferta partidaria. Antonio Osuna es un candidato que representa los intereses generales de Mérida. Bueno, lo veremos. Yo creo que nos quedan todavía un par de meses, ¿no? La convocatoria de elecciones será a primeros de abril. Sí. Pero yo creo que hasta final se pueden presentar las listas. Absolutamente, efectivamente. Ha estado aquí ya Juan Ignacio Barrero alguna que otra vez en Televisión Extremeña, pero no está de más, aunque ya ha pasado, que el acto fue muy bonito, el acto en el que lo nombraron hijo predilecto de Mérida. No tuve la ocasión de estar, pero... Entrañable, o sea, fue un acto en el que se habló con el corazón, con las emociones. Incluso la intervención de Antonio Rodríguez Osuna fue muy buena, una cosa, y bueno, y la de Juan Ignacio, memorable, lágrimas incluidas. Es que me pareció un acto digno y es lo mejor que puede decir de un ayuntamiento en muy el que bien, efectivamente. Estaban, bueno, Antonio es un alcalde de consenso, de progreso, de concordia. Yo creo que es el alcalde que necesita la Mérida de estos años. Pero fíjate, ha habido una polémica porque yo dije y escribí que bueno, que qué casualidad que fuese Rodríguez Osuna quien había, y me llamaron la atención diciendo, no, quien la había propuesto era el PP, y efectivamente Miguel Valdés en su día hizo una propuesta que después secundaron. Pero siendo esto cierto, también quiero decir una cosa que no es mía, esto me lo contaba el bueno de Mariano Gallego, que dice que cuando llegó al ayuntamiento se puso a hacer cosas y que iba a los plenos y decía el portavoz del PSOE. Eso ya se me había ocurrido a mí. Eso, y claro, y Mariano tenía una frase que es verdad, dice, mira, Rafa, las cosas no son de quien las encarga, son de quien las paga. Y claro, quiero decir, y quien la ha pagado esto ha sido Antonio. Quiero decir, que de acuerdo, tú lo has podido proponer, pero es lo mismo que Mariano Gallego. Oye, pero esto, a ver si es que habrá... Bueno, y sé en su contrario. A mí me ha contado, lo ha contado aquí, Pedro Acedo, que él, un hijo predilecto, que lo había propuesto Ángel Calle. Pero después Ángel Cayo se fue y fue él el que lo nombró hijo predilecto. O sea que estamos en las mismas, no hay que polemizar. Bien está lo que bien acaba. Y esto ha acabado muy bien. Bueno, nos quedamos con eso. Vamos a la crónica. De la puerta no me ha quedado clara. No, el miércoles que viene, es que claro, porque aquí las cosas no se las puede llevar al aire, Chano. Esto hay que... Queda grabado. Hay que ser consecuente con tus declaraciones. Queda grabado. Afrontaremos ese compromiso de la manera que sea. Michel, prepárate que... De la manera que sea. Prepárate que el jueves que viene vamos para allá. Michel, sí, prepare la salubia. Veremos quién paga. Si o yo. Oye, vamos a otro asunto, porque ya sabéis que se ha presentado la moción de Vox al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. El candidato es Ramón Tamames. Ramón Tamames, que no es un hombre que deje indiferente, yo creo que a nadie, porque procedía del comunismo, ha ido pasando por tesituras políticas muy distintas, hasta estar afiliado al CDS, al difunto CDS en el año 89, siendo uno de los precursores de Izquierda Unida, por cierto. Y estando en la cárcel. Creo que un par de años antes. Y estando en la cárcel, es cierto. Pues va a ser ahora quien encabece la candidatura a la presidencia en esta moción de censura que ha presentado Vox. Y ya los medios están sacando pues, cosas, como La Vanguardia, por ejemplo, que ha dicho que Ramón Tamames defendió un Estado catalán tras el referendo ilegal del 1O. Pero vamos a ver, es que yo me pongo... ¿sabes? En el año 2019. Sí. El otro argumento que tienen los voceros del PSOE, bueno, el país, que vaya, y eso que es extremeña la directora, pues estás cayendo... Bueno, es que tiene... ¿Cómo que tiene? ¿Qué? La edad es un impedimento para que un hombre, como diciendo, no, es que... No, entonces te carga a Ramón Tamames y al Papa, que también tiene... Es decir, que ese argumento me parece zafio. Segundo, es verdad que a ver cómo le critica, porque quiero decir, yo estoy seguro que esto en un momento, ¿quién no ha cambiado de opinión? Caramba, es que también no lo podemos. A mí, lo que es un misterio, que yo no acierto dentro de un enigma, es porque un hombre como Ramón Tamames acepta este reto, quizás porque también por la edad que tiene, y paso de lo que diga y yo tiro para adelante. Pero hombre, que va a ser interesante su disertación, no me cabe ninguna duda, Chano. Y que habrá que escuchar los motivos, no el contexto, y que dice, no, al PSOE le da igual, Oye, tan igual no da cuando estáis lanzándole andanadas previas, rebuscando en sus declaraciones, que te he puesto a encontrar, me encuentran a mí cantidad. Y a Chano, que es más prudente que yo, también le pueden encontrar cosas, pero hombre, no, me parece
vamos a, en mi opinión, estamos haciendo una a priori. Si os parece, en una picota, después de escucharle, ya comentamos, ¿no? Lo que diga, no el gallinero que tenga alrededor de uno y de otros. Bueno, yo creo que la primera cuestión que me gustaría señalar es que una moción de censura, de la que estamos hablando... La segunda que presenta Vox en esta legislatura. Pero la moción de censura es un instrumento constitucional de nuestro país. Está en la Constitución y en el reglamento del Congreso y es, por lo tanto, una propuesta política absolutamente respetable y yo creo, en el Partido Socialista lo han dicho y yo lo suscribo, hay total respeto para una iniciativa de esas características. Te recuerdo que Pablo Iglesias hizo una, de esas características. Y con el mismo, sabía de antemano el mismo resultado. El actual presidente del Gobierno de España comenzó su andadura política en ese nivel con una moción de censura, como ya sabemos. Por lo tanto, absoluto respeto para quien la quiera y pueda presentarla, porque no todos los grupos, se necesita un número determinado de firmas y de diputados de acuerdo con el reglamento del Congreso y tal. Dicho eso, ahora a mí me parece que esta moción de censura es un verdadero disparate, ¿no? Es un disparate. Si no has escuchado los argumentos, ¿cómo sabes que es un disparate? Es un verdadero disparate. Solo a priori, la idea... A priori ya sabes que... Lo es, porque un partido como Vox coloca a la cabeza de su iniciativa a una persona que se encuentra, por su trayectoria política personal, por su experiencia política, etcétera, en las antípodas de lo que plantea no debe Vox. Estar tan en las antípodas. Estás en las antípodas, que justamente una de las acusaciones que le hacen y que le perdonan son las declaraciones del Espinosa de las Monteros hace apenas unas horas, creo, un día, es que dice, no, si lo más grave, claro que conocemos. ¿Cómo no vamos a conocer si ya era grave que fuera comunista? Solo con eso, ya está revelando cómo un partido puede decir, no, es decir, le está lanzando la acusación a su candidato de haber tenido un pasado comunista, pero se lo van a perdonar. Es decir, un partido como Vox, que en una coyuntura semejante lo que hubiera hecho es encarcelar a su candidato ¡Hala, venga! Encarcelar. Chano, no me seas demagogo. Encarcelar a su candidato. Los planteamientos de Vox sería a la cárcel con Ramón Tamames, como hizo la dictadura. De hecho, de hecho, Meloni en Italia ha metido en la cárcel a todos los comunistas. ¿Qué vamos? Por favor, Chano. No compares. Eres profesor de instituto, no me vengas con esta, no comparemos. Por lo tanto, a mí me parece un verdadero disparate desde el punto de vista político. No se me preocupara tanto, fíjate, pensé que ibais a minusvalorar a este hombre, pero por lo que te escucho, cuidado. No se minusvalora, cómo se va a minusvalorar la trayectoria de un catedrático reconocido, un experto en la economía. O sea, prestigio tiene, ¿estamos de acuerdo en naturalmente, eso? Entonces, ¿por qué te molesta que defienda? Y por cierto, tiene sin conexión. Escuchar sus argumentos, Chano. Prestigio y conexión con Extremadura, por cierto. La mayoría de los telespectadores no sabrán que cuando Tamames tenía alrededor de 9 o 10 años, pasó cerca de 2 años, desde luego un curso escolar, en Don Benito, viviendo con una familia de Don Benito, a la que le había traído su padre, porque ellos ya no tenían madre en ese momento, se habían quedado huérfanos de madre, y era el año 40 y 41, 1940 y 1941, y el padre de Ramón Tamames, que tenía una amistad y una conexión extraordinaria con una persona de Don Benito que se llamaba Don Diego Mera, una familia, por tanto, le trajo allí para que pudieran, a él y a 2 hermanos más, para que pudieran alimentarse mejor, para que tuvieran un ambiente más saludable, lejos de las carencias y de las penurias de Madrid, ¿no? En fin, por lo tanto, por cierto, no estoy revelando nada, esto figura en las memorias, no estoy revelando nada secreto, figura en el libro de memorias de Ramón Tamames y él lo ha contado también
públicamente en muchas ocasiones. Curioso porque... Y otra cuestión, su padre nació en Cáceres. El padre de Ramón Tamames, un prestigioso médico, represaliado por el franquismo, a partir del año 39, nació en Cáceres porque el padre de su padre, es decir, el abuelo de Ramón Tamames, era un maestro con plaza en Cáceres y también en Garrovilla, en la provincia de Cáceres. Déjame que te haga una pregunta, Chano. Muy rápido. Sí, voy, ya he terminado. Es que te iba a decir, si Ramón Tamames, en vez de presentarse por Vox, se presentase, no sé, por Independiente, contaría a lo mejor, después de escuchar argumentos, con tu apoyo. Pero sea lo que sea su intervención... No, mis argumentos es que me parece un disparate. Lo suyo. O sea, sí. Pero ahora, como se presenta por Vox, ya no te vale. ¿Es eso lo que me estás diciendo? No, estoy diciendo, en este momento, primero, la situación de España, a apenas 8 o 9 meses para finalizar, 10 meses para finalizar la legislatura. Pero Pedro Sánchez presentó una... Para finalizar la legislatura, Rafa. Los problemas de España, con los problemas evidentes en el ámbito económico, en el ámbito social, etcétera, no se solucionan con una moción de censura o no se solucionan pidiendo de nuevo elecciones anticipadas cuando queda, repito, apenas 10 meses para acabar la legislatura. Lo de elecciones anticipadas... ¿Por qué no se plantean las cuestiones de otra manera? ¿Por qué no se plantean alternativas por parte de los partidos de la oposición al gobierno, alternativas de cooperación, de colaboración en determinados aspectos de la realidad económica y social de España? Venga, vamos a otro asunto porque iba a decir, ya lo dije el pasado lunes, yo tuve a 2 profesores en la carrera que son hermanos y son conocidos, al menos uno de ellos, de vosotros seguramente, Antonio Massa, que fue presidente de la CRES, claro. Me daba macroeconomía y defendía los postulados de Enrique Fuentes Quintana. Mientras que su hermano Leopoldo, que me daba estructura económica, defendía los postulados del entonces Ramón Tamames. 2 hermanos con postulados muy distintos económicos, curiosamente. Pues bueno, soy yo del Atlético de Madrid, mi hermano del Valencia. Es que hay cosas más terribles que esa, ¿eh? Venga, vamos a otro asunto, ¿no? Pero llamaba la atención, ¿no? Porque el caso Berni el Tito Berni, también información por parte del grupo parlamentario del Partido Socialista. Dice que si hay algún caso más será expulsado, de diputados con comportamientos deshonestos, dice que será expulsado del grupo, lo ha dicho Pachi López, su portavoz, y del Partido Socialista tras destaparse el conocido como caso Mediador, que encarna Antonio Navarro. Este diputado socialista canario, Juan Bernardo Fuentes Corbelo, estuvo, según informaciones de este mediador, en una cena junto a otros 15 diputados y después... en fin, después... Lo celebraron... Después fueron a abolir la prostitución. Pues es que tiene gracia que abogue... En fin, ¿qué opináis? Yo opino lo siguiente, Chano. Cuando el muy sinvergüenza de Bárcenas, que era un corrupto, era todo el PP corrupto. Bárcenas no, eran todos. El PP, si tiramos de hemeroteca, Pedro Sánchez, el partido de la corrupción por un corrupto. Ahora aquí sale un corrupto, no, y es él solo. No él solo. Es decir, y esto es paradójico, es decir, la bandera de la corrupción que llevó, instrumentalizó muy bien, además Pedro Sánchez, ahora hablar de eso produce ironía, porque dice, oye, que Griñán está que si entra, que si no entra, porque efectivamente está enfermo, pero ya han entrado 4 tíos del PSOE, que Griñán y Chávez no eran cualquier cosa, es que Griñán era el presidente y ahora este resulta que no, que es él solo, no es el partido. Hombre, por eso digo que, volviendo antes lo del voto, es que subyace debajo que la gente de estas cosas se da cuenta, y aunque tú tengas una maquinaria propagandística buenísima, tipos como este te la estropean, las cosas como son, porque este no es que fuera corrupto, que por lo visto parece ser que lo era, es que le adornaba todo, droga, putas, chacho, lo tenía todo. Y encima participaba de sus compañeros de estas jaranas, de estas orgías, macho. Decir, y ahora no, esto es un caso individual, Rafa, como esta mañana me decía un compañero tuyo, chacho, individual. ¿Y por qué cuando es al contrario es colectivo y cuando este es individual? Y después, hay veces que uno se tenía que estar callado. Ayer
Pachi López, que le hacía yo con muchas más tablas, y lleva desde los 16 años en política. Ten cuidado, no defiendan lo indefendible. Que van a seguir diciendo que es un caso individual, lo que tú quieras, pero cuando este tire de la manta, y parece ser que va a seguir tirando, y cuidado que hay fotos, vídeos, o sea, es que este tío, vamos, es que iba dejando un rastro, y iba a decir de semen, pero me voy a callar, que no son horas estas de decir burradas. Claro, Chano, esto es muy difícil, ¿eh? Y yo no estoy diciendo, yo sí que estoy convencido de que este hombre era un corrupto, y no voy a decir lo que dijo el PSOE cuando Bárcenas y compañía, que era el partido y que prácticamente eran toda la cúpula y tal. Bueno, mira, oye, no lo voy a decir. Ahora, que esto huele muy mal este tipo, no creo que tú vayas a tener muchos eximentes respecto a esta persona, ¿eh? Y después, claro, y ahora veremos, porque esto, y ahora, no, por favor, callad, no, ¿cómo que no jaleéis? No se trata de jalear, pero hombre, esto es un hecho evidente. Y cada día van saliendo más cosas, Chano. Por eso te digo que esto va a perjudicar no ya al PSOE nacional, es que esto en Extremadura va a tener repercusiones. El Tito Berni, en los pueblos de Extremadura, a los candidatos socialistas a las alcaldías, y no te digo nada, a mi amigo Guillermo le va a perjudicar. No, es así, lamentablemente y desgraciadamente, porque este pájaro era un pájaro de cuentas y de puticlub. No tengo la más mínima duda sobre esta cuestión, normal. Y la más mínima duda no la tengo porque además viene apoyada ya en los acontecimientos más recientes. Y el acontecimiento más reciente, Rafa, es que este diputado fue inmediatamente sacado fuera del grupo parlamentario socialista del Congreso. Y a Bárcenas fue inmediatamente cesado de gerente. Es lo mismo. Bárcenas no fue inmediatamente cesado, no. Sí, cuando lo no, Rafa. bueno. Ahora vamos a cuestionar los hechos. En unos días este diputado está fuera. Y además estoy seguro. Y los 15 también van a estar fuera. Oyendo al y los 15 van a estar fuera, Chano. Voy a seguir. Vale, sigue, perdón. Y estoy seguro, tal como se desprende de las palabras del secretario general ayer, del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y de otros responsables del grupo parlamentario en estos días, en estas últimas horas, que cualquier diputado que tenga algo que ver con esta cuestión será expulsado inmediatamente del grupo parlamentario. Que tenéis 15 en lista de espera, Chano, que tenéis 15. Y yo lo exijo, ir a cenar. Te estás mojando mucho. Ir a cenar 15 personas no significa, Rafa, tú que estás acostumbrado, como es evidente, a la comida de la cordialidad y de la concordia con amigos, comida, que me cuesta un quintal la comida. Efectivamente, no quiere decir que va a ir a cenar nuestra comida. Si yo pierdo la apuesta la semana que viene, la cena y los postres, no habrá la cena y los postres, no habrá significado que yo me haya convertido en el Atlético de Madrid y tú en el Real Madrid, ¿de acuerdo? Pero tú, esta gente, estos 15, tú no sabían quién les pagaba la cena, ni lo otro. Rafa, repito, lo que hay que exigir es celeridad, presteza, claridad en las decisiones, transparencia en las decisiones y contundencia en la aplicación de normas que son normas de la ética y, en fin, de la ética elemental en política. Anda, el miércoles que viene vamos a tener aquí materia. Tolerancia cero ojalá, contra la corrupción. Ojalá. Y yo lo pido. Ojalá. Y yo lo pido como ciudadano, pero también como sociedad. Me sumo. Señores, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros secretarios, como siempre, su análisis. Muy entusiasmado en los temas que hemos propuesto en esta mesa de diálogo y de debate. Gracias, Rafa. He ido y la verdad lo voy a contar porque he ido al Hornito, he ido a la Mártir, como suelo hacer casi todos los días, y me ha dicho la Mártir que ya no se mete en el Badajoz Mérida. Déjame, que ya está para temas más importantes, echaros el manto, que tenemos un partido el sábado a las 7. Horroroso, yo voy a ir. Por cierto, ya hay 700 aficionados romanos que se van a desplazar que deben de ser vivero, entre ellos deben de ser Antonio Rodríguez Osuna, que ha sacado esta mañana su entrada. Que deben de ser tipos, yo también voy a ir, que deben de ser tipos muy peligrosos, estos aficionados, porque la delegación del gobierno, y antes era del PP, el otro derbi que tuvimos, nos trata con unas medidas en Badajoz que cuando vienen los de Badajoz aquí no son equiparables. A mi hijo, tú lo sabes, le tuvieron cerca de 1 hora y pico detrás de un fondo, allí esperando. Sí. Y tuvo el mal gusto el Badajoz de apagarnos las luces.
O sea, que era una cosa, Bueno. yo no porque voy a tribuna, las cosas como son, pero quiero decir que, hombre, máxima tensión, mire usted, no lo sé, pero yo conozco los que van y a veces nos molestan estas comparaciones, ¿me entiendes? Porque aquí todos son amabilidades, mira, tranquilo, salir. Y allí cuando vamos como si fuéramos, pero bueno, está, esto ya prefiero Gracias, que Chano. hablemos el miércoles que viene de esto también. Vale, gracias, Chano. Si ganamos, si perdemos, Muy no bien, quiero muchas hablar. gracias a vosotros, gracias. Claro. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención. Recuerden que mañana estaremos de nuevo aquí en La Picota y estamos en las redes sociales 24 horas, tanto en ellas como en nuestra página web en televisionextremeña.com. La Picota mañana aquí en Televisión Extremeña. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.